Quedé viuda por segunda vez a los 49 años, y todavía me cuesta entender cómo un corazón puede romperse 2 veces y seguir latiendo. La primera vez tenía 31. Mi esposo y yo no pudimos tener hijos, pero él era mi hogar. Se fue de un momento a otro, y con él se fue todo lo que yo sabía de estabilidad. Ese primer dolor me dejó hecha pedazos, me hizo dormir en el suelo varias noches porque la cama me quedaba demasiado grande. Durante 3 años viví como una sombra, trabajaba, comía, dormía, pero sin sentir nada. No creí que volvería a reír de verdad. A los 34 llegó el segundo. Lo conocí en una reunión de amigos a la que casi no voy. Él era el tipo de hombre que no venía a llenar un vacío, sino a acompañarlo. Tenía una paciencia que a veces me daba hasta rabia, porque yo seguía rota y él no se cansaba de esperar. Él fue quien me enseñó a salir otra vez de la casa, a volver a cocinarle a alguien, a dejar que me abrazaran sin sentir culpa. Cuando nos casamos, pensé que la vida me estaba compensando, que por fin algo me iba a durar. Y entonces, a los 39, quedé embarazada. Cuando se lo conté, se le doblaron las rodillas. No miento. Cayó sentado en el borde de la cama, me tomó la mano y lloró como si le estuvieran devolviendo la mitad del alma. Desde ese día vivió para ser papá. Preparó una habitación con sus propias manos, pintó la cuna, cosió una cortina horrible, pero hecha con amor, y hablaba con mi barriga todas las noches. Cuando nuestra hija nació, lloró más que yo. Decía que era su milagro tardío. Los 3 vivimos 10 años que parecían regalos del cielo. Nada de lujos, pero sí de detalles. Él me dejaba el café listo, la niña lo esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo, y los domingos salíamos a caminar los 3. Era una rutina sencilla, pero yo la cuidaba como si fuera un tesoro, porque después de perder a mi primer esposo, yo sabía que la felicidad nunca es para siempre. 3 meses atrás, un viernes que parecía normal, él llegó diciendo que le dolía un poco el pecho. Yo pensé que era cansancio. Almorzó poco, se acostó en el sofá y la niña se sentó a su lado a ver televisión. De repente, se levantó rápido como si le faltara el aire. Recuerdo exactamente la imagen. Mi hija gritaba, «¡Papá, papá!». Llamé a la ambulancia con las manos temblando, lo sacaron en camilla, y él solo alcanzó a mirarnos una vez. Desde entonces, mi casa parece otra. Su taza de café la escondí para no usarla y tampoco tirarla. El saco que colgaba en el respaldo de la silla lo regalé, pero después me arrepentí. La cama la desarmé y conseguí otra. No podía seguir durmiendo ahí. Esta es mi segunda vez que me quedo viuda. La gente cree que una pierde sensibilidad, que una ya vivió eso y sabe cómo manejarlo. No, es peor. Porque ya sabes exactamente a qué sabe la ausencia, cuánto tarda en doler, cómo te arde el pecho cuando te cuestionas si hiciste lo suficiente. Me cuesta comer, me cuesta sonreír, me cuesta caminar por el pasillo sin sentirme triste. Y me duele pensar que, otra vez, tengo que empezar sola. Pero ahora no puedo encerrarme como la primera vez. Tengo una niña. Anoche, mientras miraba a mi hija dormir, con ese mismo gesto tranquilo que tenía su padre, sentí por primera vez una chispa de algo que no era solo dolor. Era la necesidad de encontrar una respuesta a la pregunta que ella, sin saberlo, me hacía con cada respiro. Esa chispa se quedó conmigo toda la noche, como un pequeño fuego que no quería apagarse. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi hija se acercó a la cocina y, mirando el lugar donde su padre siempre se sentaba, me preguntó, «Mamá, ¿crees que papá nos ve?». La pregunta me dejó sin aire por un momento. No supe qué responder. Solo alcé la vista y vi sus ojos, tan grandes y llenos de la misma confusión que sentía yo. «No lo sé, mi amor», le dije por fin, y fue la verdad. Pero en su mirada vi que necesitaba más. Esa tarde, después de dejarle en el colegio, no pude evitar pasar por el parque donde los 3 solíamos ir los domingos. Me senté en nuestra banca, la misma donde él siempre se acomodaba para vernos jugar. Y por primera vez, en lugar de solo sentir el vacío, recordé su risa. Fue un recuerdo claro, no uno que me doliera, sino uno que me acompañó. Al recoger a mi hija, noté que había estado llorando. En el auto, agarró su mochila con fuerza y me confesó que hoy en el recreo se había sentado sola. Porque antes,
Cuando me sentaba con mis amigas, papá siempre me preguntaba con quién había jugado, dijo con la voz quebrada. Supe entonces que su dolor era tan grande como el mío, pero que ella, con sus 10 años, no tenía las palabras para explicarlo. Esa noche, antes de dormir, no pude evitar hacer algo que no hacía desde que él se fue. Entré en el cuarto que fue su taller, el lugar que había evitado por meses. Allí, sobre la mesa de trabajo, todavía estaba la madera a medio pulir de un juguete que estaba haciendo para nuestra hija. Al lado, un dibujo de ella con su letra torcida que decía, para el mejor papá. Y hoy, mientras mi hija duerme, estoy aquí, mirando esa pieza de madera sin terminar. No sé si podré terminarla yo, no sé si sabré cómo, pero por primera vez, en lugar de ver solo lo que se perdió, veo lo que él quería construir. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el primer paso para las dos. Seguí mirando esa pieza de madera sin terminar, sintiendo su textura áspera bajo mis dedos. Era el último proyecto de él, un pequeño pájaro que nuestra hija había pedido para su colección. Durante semanas, había evitado este cuarto, este altar de sueños interrumpidos. Pero esa noche, algo había cambiado. Al día siguiente, después de dejar a mi hija en el colegio, regresé al taller. Con manos temblorosas, encendí la lámpara que él siempre usaba. La madera, las herramientas, todo estaba en su lugar como si el tiempo se hubiera detenido. Tomé la lija y empecé a pulir, imitando los movimientos que le había visto hacer tantas veces. Las primeras pasadas fueron torpes, llenas de rabia y dolor, pero con cada movimiento, sentía que me acercaba a él de una manera nueva. Esa transformación no fue rápida ni fácil. Hubo días en que el peso de la ausencia era tan presente que me costaba respirar, y las herramientas en el taller me parecían testigos de un lenguaje que ya no podía entender. Pero la mirada de mi hija, llena de ese amor y tristeza, era un ancla que me mantenía yendo a ese cuarto, pasada tras pasada, hasta que mis manos dejaron de temblar y empezaron a recordar. Una tarde, mientras lijaba el ala, encontré unas pequeñas iniciales que él había tallado casi ocultas en la base, P.M, que significa, para Mabel, nuestra hija. No era solo un juguete, era un mensaje. Él sabía, quizás siempre lo supo en algún rincón de su corazón, que no tendría todo el tiempo del mundo, y por eso escondía pequeños tesoros para nosotras. Ese descubrimiento me cambió todo. Ya no estaba completando su trabajo, estaba descifrando su amor que nos estaba dejando. El día que estaba a punto de acabar el pájaro, lo pinté del color favorito de Mabel, un azul celeste, aunque faltaban algunos detalles para terminarlo. Cuando fui a recoger a mi hija, noté algo diferente en su rostro. Hoy jugué al fútbol en el recreo, me dijo con una pequeña sonrisa. Papá decía que era importante moverse. Esa noche, le mostré el pájaro de madera que estaba esperando por ella. Sus ojos se iluminaron de una manera que no veía desde hacía meses. «¿Tú lo estás haciendo, mamá?» Le dije que sí con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Sí, mi amor. Y tu papá me está enseñando, desde donde esté». Cuando se lo di, no dijo nada. Solo lo sostuvo contra su pecho con una fuerza que parecía querer fundirlo con su corazón. Esa noche, cuando ya se iba a dormir, lo puso en su mesita, y por primera vez en mucho tiempo, no pidió que dejara la luz del pasillo encendida. Hoy, 3 meses después de ese día, el pájaro de madera está terminado en la mesita de la habitación de mi hija. No es perfecto como lo habría hecho él, tiene algunas imperfecciones, algunas curvas no del todo simétricas, pero es hermoso porque sobrevivió. Y yo también. Porque aprendí que un corazón no se rompe 2 veces para dejar de latir, sino para latir de otra manera. Más fuerte, más sabio, con más cicatrices, pero también con más amor. La segunda vez que me quedé viuda no me mató, aunque a veces sentía que moriría de dolor. Me transformó. En la tranquilidad de la noche, cuando miro a mi hija dormir con el pájaro de madera sobre su mesita, finalmente entiendo. No se trata de seguir viviendo a pesar de las pérdidas, sino de vivir con ellas. De llevar a quienes amamos no como un peso, sino como la fuerza que nos empuja a seguir puliendo la madera, a seguir creando belleza con las manos que una vez temblaron demasiado incluso para sostener una simple lija.
El amor no evita el dolor, pero le da sentido. Y eso, al final, es lo único que importa. Hoy, el taller ya no es un lugar sagrado que evito, sino un espacio nuestro. Mabel y yo empezamos un nuevo proyecto, una casita para pájaros. Sus manos pequeñas sostienen los clavos mientras yo martillo, y en ese ritmo compartido, hablamos de él. Recordamos sus historias tontas, sus canciones desafinadas. Ya no duele como antes. Ahora es un dolor que abrazamos, porque es la prueba de lo mucho que fuimos amadas. Miré a mi hija concentrada, la lengua asomada entre los labios, igual que su padre cuando trabajaba. Y en ese instante, lo supe con una claridad que me alegró. La muerte no es el final de una canción, es solo un cambio de tono. Nosotras, Mabel y yo, éramos la armonía que él estaba componiendo, escribiendo con pedazos rotos una melodía nueva, igualmente bella. Él no se había ido. Se había convertido en la madera que pulíamos, en el valor que respiramos y en el amor que, ahora sí para siempre, sabíamos continuar.